¿Qué es la filosofía? Existen muchas ideas distintas sobre qué es la filosofía. Esto no es de extrañar, pues las preguntas sobre la naturaleza de algo son siempre filosóficas. Tal vez la mejor manera de responder a esa pregunta sea adentrarse en el estudio de lo que han escrito los filósofos a lo largo de los siglos. Pero no todo es desacuerdo. Existen algunos puntos en los que la gran mayoría de filósofos concuerdan. Por ejemplo, el origen etimológico de la palabra filosofía. Filosofía significa literalmente amor a la sabiduría. Desde el comienzo de su larga historia, los filósofos han buscado respuesta a las preguntas más fundamentales de la existencia humana. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la belleza? Y cuestiones semejantes. Eso es sabiduría. Segundo, muchas disciplinas que comenzaron siendo parte de la filosofía son ahora ciencias independientes, pero las preguntas sobre la naturaleza de su objeto seguirán siendo filosóficas. Así, por ejemplo, Aristóteles, en su tiempo, siglo IV a.C., escribió sobre biología y astronomía, entre otras muchas cosas. Hoy la biología y la astronomía son ciencias per se, en sentido propio. Pero cuando un biólogo se pregunta ¿qué es la vida?, está adoptando una postura filosófica. De la misma manera, cuando un astrónomo se pregunta sobre la naturaleza de las fuerzas fundamentales del universo, está trascendiendo el objeto de su ciencia y empieza a pensar como filósofo. Existe otro punto de acuerdo casi universal entre los filósofos. Filosofar es pensar con claridad y rigor. La filosofía es, pues, básicamente clarificación de nuestros conceptos. Eso era, ni más ni menos, lo que hacía Sócrates, el padre de la filosofía occidental. Cuando intentamos clarificar nuestros conceptos, y lo hacemos con preguntas como ¿qué es la justicia?, ¿qué es la piedad?, ¿qué es la verdad?, y cosas semejantes, empezamos a hacer filosofía. Este esfuerzo de clarificación de nuestros conceptos se hace normalmente contando con la colaboración de otros. La filosofía es diálogo, pensamiento que pasa a través de muchos. Dia significa a través y logos, pensamiento. En la Atenas de Sócrates, este diálogo se realizaba en la plaza pública, en el ágora. En nuestro tiempo, el diálogo filosófico se hace a través de publicaciones, congresos, coloquios o en el salón de clase. Dijimos antes que filosofar es pensar con claridad y rigor. El rigor, la propiedad y precisión en el uso de nuestros conceptos y en el desarrollo de nuestros argumentos, es una característica que la filosofía comparte con las ciencias. Pero en este punto los autores difieren. Hay quienes ven en la exigencia de rigor científico una característica indispensable de la filosofía. Para ellos, filosofar es básicamente argumentar, defender tesis de naturaleza filosófica con el orden expositivo que se pide a cualquier científico. En este campo, la lógica es imprescindible. Y en la ilustración ven ustedes el desarrollo de un argumento que utiliza lógica simbólica. Otros, sin embargo, consideran que la intuición filosófica es más próxima a aquella que tienen los poetas. Ven en la ilustración a Heráclito, uno de los padres de la metafísica, que escribió poemas filosóficos. Las verdades más profundas, piensan ellos, son inefables, no se pueden transmitir de una manera precisa. La racionalidad científica, dicen ellos, destruye el misterio. Nos estamos adentrando ya en la cuestión sobre cuál debe ser el método de la filosofía. Sin tratar de responder a esta pregunta, al menos por ahora, podemos decir con el filósofo norteamericano Hilary Putnam que cuando la investigación filosófica está bien hecha,
sea cual sea el método que se emplee, debe quedar la impresión de que la última solución alcanzada aún no esclarece el misterio. Y es que, en efecto, algo en lo que también están de acuerdo la mayoría de filósofos es que la filosofía no proporciona respuestas a nuestras inquietudes más profundas, pero sí nos hace ver la importancia de hacernos preguntas que vayan más allá del ¿para qué sirve esto? Con otras palabras, si mediante la filosofía nos maravillamos de los problemas de la existencia, captamos el misterio que hay en la existencia, el filósofo estará haciendo bien su trabajo. El filósofo vienés Ludwig Wittgenstein decía que siempre es bueno en filosofía plantear una cuestión en lugar de dar una respuesta a una cuestión, pues una respuesta a una cuestión filosófica fácilmente puede resultar incorrecta, no así su liquidación mediante otra pregunta. ¿Significa esto que la filosofía es una búsqueda sin fin? En cierto sentido, sí. Debemos admitir que las preguntas que más nos inquietan probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. Pero esto no significa que no haya progreso en filosofía. Todo el que estudia la historia de la filosofía, desde los presocráticos hasta nuestros días, se da cuenta de cómo, en diferentes etapas de la historia, los filósofos han propuesto formas de ver la vida, de interpretar el mundo, que reflejaban una nueva sensibilidad y que a su vez influyeron en la formación de las creencias y los valores de las generaciones futuras. Una cosa es cierta, las ideas tienen consecuencias. Sócrates fue condenado a beber la cicuta porque sus continuas preguntas incomodaban a los poderosos. El platonismo configuró una forma de ver el mundo que dominó el primer milenio de la era cristiana. El aristotelismo, llevado por los árabes a la Europa altomedieval, impulsó el nacimiento de la ciencia moderna. La Ilustración selló el fin del antiguo régimen, y las ideas de Marx y Engels dividieron el mundo en dos polos opuestos durante casi un siglo, dando lugar a guerras y exterminios como no los había habido antes. Ven en la Ilustración ustedes la libertad que guía al pueblo del pintor francés Delacroix, una idea muy poderosa, la libertad por la que los hombres están dispuestos a dar su vida. Entonces, ¿cuál es el contenido de la filosofía? ¿Cómo abordar el estudio de las ideas y las obras de los filósofos? ¿Cómo empezar a estudiar filosofía? Puede decirse que hay dos grandes formas de estudiar la filosofía, de una forma histórica o por los grandes problemas de la filosofía. El enfoque histórico es más tradicional. Comenzamos por los presocráticos, seguimos por los filósofos griegos, la Edad Media, el Renacimiento, el racionalismo, la Ilustración, el idealismo, hasta nuestros días. Leemos textos de los más grandes filósofos de la historia y tratamos de entender por qué los filósofos se hicieron las preguntas que se hicieron y cuáles fueron sus propuestas, sus intentos de respuesta. También se estudia la influencia que unos filósofos han ejercido en otros y las consecuencias que sus ideas han tenido en el mundo político, científico o cultural. Otra forma de abordar el estudio de la filosofía es, como decíamos, enfocarnos en los problemas de la filosofía. Ese es el enfoque que seguiremos en este curso. Aunque puede haber discusión sobre cuáles son los grandes problemas de la filosofía, al fin y al cabo los filósofos lo cuestionan todo, no es demasiado arriesgado señalar 7 grandes áreas. Primero, metafísica. La metafísica investiga la naturaleza fundamental de la realidad. La pregunta básica aquí es, ¿qué es lo que en definitiva existe? ¿Qué son el espacio y el tiempo? ¿Qué son las propiedades? ¿Qué son los universales? Segundo, teoría del conocimiento. Es decir, ¿tenemos conocimiento del mundo externo o lo que conocemos está en nuestra mente? ¿Cómo estar seguro de que las cosas son
como las vemos o como creemos que son? ¿Qué validez tiene la inducción de la cual se derivan las leyes científicas? Tercero, filosofía de la mente. ¿Qué es la conciencia? La idea que tengo de mi propio yo. ¿Qué son los estados mentales? ¿Cómo se relacionan mente y cerebro? ¿Pueden pensar las computadoras? Aquí entra la discusión sobre si es válido, por ejemplo, el concepto de inteligencia artificial. En la foto vemos al campeón mundial de ajedrez, Kasparov, compitiendo contra Deep Blue, que finalmente le ganó, un programa de computación. Identidad personal y libre albedrío. ¿Qué es el yo? ¿Somos realmente libres o estamos determinados por la herencia, la educación, la sociedad, etcétera? Ética, no podía faltar. ¿Qué es el bien y el mal? ¿Por qué debemos ser buenos? ¿Qué es la justicia? ¿Qué son las virtudes? ¿Cuál es la mejor teoría moral? En definitiva, ¿cómo debemos vivir? Para Sócrates, esa era la pregunta más importante de la filosofía. Filosofía política. ¿Cómo justificar el gobierno? ¿Cuál es la mejor forma de organización social? La pregunta más general. ¿Cuál es la forma más justa de vivir en sociedad? Filosofía de la religión. No podía faltar. ¿Existe Dios? Y una pregunta inquietante. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Por último, terminando esta lección introductoria, ¿qué importancia tiene hacerse estas preguntas? ¿Cuál es el valor de la filosofía? En su obra Los problemas de la filosofía, el filósofo inglés Bertrand Russell decía lo siguiente, es una cita larga: el valor de la filosofía deberá ser buscado, de hecho, mayormente en su propia incertidumbre. El hombre que no posea ni siquiera un nimio conocimiento de la filosofía transita a través de la vida encarcelado en los prejuicios derivados del sentido común, en las creencias habituales de su tiempo o de su patria, y en las convicciones que se han desarrollado en su mente sin la cooperación o consentimiento de su deliberada razón. Para tal hombre, el mundo tiende a hacerse definitivo, finito, obvio. Los objetos comunes no le producen dudas, y las posibilidades extrañas son rechazadas con desdén. Tan pronto cuando empezamos a filosofar, al contrario, encontramos que inclusive las cosas más comunes nos llevan a los problemas de los que solo se pueden dar respuestas incompletas. La filosofía, a pesar de no ser capaz de decirnos con certidumbre cuál es la respuesta correcta a las dudas que plantea, es capaz de sugerir muchas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y los libera de la tiranía de lo común. Así, mientras que nuestro sentimiento de certidumbre con respecto a lo que las cosas son se ve disminuido, incrementa de forma importante nuestro conocimiento de lo que pudieran ser. Remueve ese dogmatismo algo arrogante de aquellos que nunca han viajado a la región de la duda deliberadora y mantiene con vida nuestra capacidad de asombro por medio de mostrarnos el aspecto extraño que las cosas familiares tienen.